¿Sí? Gloria al Señor Jesucristo. ¿Qué tal si crees? Isaías 53, versículo 1, leo en el nombre del Señor Jesucristo y dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Por su llaga fuimos, ¿qué? Curados. Cuando empezamos a mirar este texto desde su original, este texto relata el dolor y el sufrimiento que aparentemente tendría el Mesías, ¿cierto? ¿Por qué lo digo aparentemente? Ya luego vamos a ir entendiendo por qué lo digo. Sin embargo, en el texto original hebreo, claramente se refiere al pueblo judío como el siervo sufriente a lo largo de los siglos, dado a todo lo que éste había pasado. El texto, cuando nosotros vamos a Isaías, a pesar de Isaías ser un libro aparentemente mesiánico, no vemos a Isaías hablando de Jesús. Vemos a Isaías en este texto hablando del pueblo, porque el pueblo era a quien Dios se refiere su siervo. Siempre Dios le dice al pueblo su siervo, lo podemos ver en Jeremías, en algunos otros profetas, y Dios siempre dice su siervo. A pesar que el siervo en su contexto no se refiere al Cristo, en ese momento Isaías no estaba entendiendo que era Jesús. Muchos suelen entender que habla de los padecimientos que el pueblo tiene, ya que Dios se ha referido al pueblo como mi siervo, y que a lo largo de la historia la Biblia ha dado en diferentes textos que el pueblo de Israel es el siervo del Señor. Amén. Sin embargo, hoy nosotros entendemos que esto es del Mesías, que este texto habla del Mesías, por la transición que ha tenido a lo largo de esta historia, que nosotros ya comprendemos que Jesús padeció, que Jesús vivió, murió y sufrió lo que dice el Mesías, sin atractivo y todas esas cosas. Entonces hoy entendemos que ese texto se refiere al Cristo, y como bien dije en los textos antes, el texto posiblemente para su autor. ¿Quién es el autor del texto de Isaías? Jesús, Dios. Para su autor no se refería en el momento que Isaías, el agiógrafo, Isaías estaba escribiendo, no entendía que era Jesús, pero el autor ya sabía de qué se iba a hablar y qué era lo que iba a hacer, porque su autor bien lo sabemos que es Dios. Y este análisis de que el texto de Isaías se refiere al Mesías, al Cristo, lo comprendemos mediante una acción, una interpretación que se llama sensus plenior. El sensus plenior es como esa mente divina, como esa mente esa que hace una revelación. Voy a darle la interpretación, el significado. El sensus plenior se refiere a un significado más profundo y completo de un texto que en el original, que él originalmente pretendía el autor humano. O sea, vamos más allá de lo que el autor humano, el escritor, en este caso Isaías, quería dar a entender. Es decir, se cree que Dios como autor principal tenía un propósito más amplio y futuro en mente al inspirar las escrituras. Un significado que no puede haber sido completamente comprendido por el escritor humano en ese momento. Es decir, quizás Isaías no sabía
que el texto comprendería al Mesías, es decir, el Cristo que salvaría a la humanidad, lo que nosotros entendemos hoy mediante la revelación del Espíritu Santo. Isaías no estaba pensando que estaba hablando de Jesús. Isaías, y podemos ver muchos textos de los profetas en el Antiguo Testamento que hablan y lo referimos a ciertas cosas porque entendemos mediante la revelación del Espíritu Santo, una Hagadá que se hace al contar la historia o el texto en su contexto, sin salirse de la hermenéutica. Pero todo esto empieza nosotros a mirar, empezamos nosotros a ver que a pesar de que Isaías no tenía pensado en que era el Mesías, Isaías habló muchas cosas acerca del Mesías. Pero como dice aquí, el autor principal tenía un propósito más amplio. Esto cuando el profesor nos hablaba acerca de la universidad de esto, me llama la atención, pues por eso busqué el significado más cercano y me lo dio impresionantemente, me lo dio guía, porque es lo que nosotros aprendimos. Y él habla de que el texto como tal no es hablado para Jesús, pero Dios, que tiene una mente mucho más allá, porque nosotros limitamos la mente de Dios a la nuestra, Él tiene una mente mucho más amplia. Por eso Él dice el significado no solamente a lo que el escritor, sino Dios sabría que ese texto iba a ser dado para estos tiempos. Porque Dios es el que hace todas las cosas. Dios es el que hace todo. Y Él solamente hablaba para el momento quizás, pero Dios hablaba para el futuro. Dios tenía una mente brillante. El autor no lo comprendía, pero esto se da mediante, pues, por eso le digo el sensus plenior, que es una interpretación de una mente brillante, como le llama la teología también a esto, y comprendemos que este texto de Isaías 53 habla del Mesías. Habla del Mesías. Pero antes de ir, pues voy a describir más bien esto, la homilética, como el sermón. Él empieza con una pregunta y dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Me llamó la atención la pregunta. Por eso el mensaje: ¿qué tal si crees? Y él dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído? Y empieza Isaías a deshojar todo lo que Dios le va diciendo, y Dios habla, porque el que está recibiendo el texto es Isaías, pero Dios está hablando y Dios le pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído? ¿Qué pasa si creemos? Isaías nos muestra una pregunta, y una pregunta que tiene muchísima razón. Si la traemos a hoy, ¿quién ha creído en la palabra de Dios? La gente, mucha gente no ha creído en la palabra de Dios. Y mucha gente predica a Dios y no ha creído en la palabra de Dios. Es algo impresionante. Y no le creen a Dios. Y la palabra de Dios, mire, yo veo un Dios que tiene tanto poder en la Biblia que la iglesia hoy no está manifestando el poder. Ese poder de Dios tan impresionante que le dijo: rodeen la ciudad 7 días y el 7º día den 7 vueltas y nomás griten y se caen los muros. ¿Dónde se ha visto? Isaías dice: ¿quién ha creído a esto? ¿Quién ha creído? Nosotros hemos creído. Y por eso se va desglosando todo y dice: subirá al Padre no delante de él. Pero en el versículo 3 dice: fue despreciado y menospreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado el quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Todo eso que padeció Jesús y no hemos creído. Me quedé en la primera pregunta, porque luego la que dice: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Habla de fuerza, pero también podemos traerlo a la otra interpretación: su manifestación. Y nosotros estamos sin creer. Jesús padeció 3 cosas, puedo mirar aquí,
Y una de ellas fue el sufrimiento. Despreciado, desechado, experimentó el quebranto. ¿Y qué dice? Como que escondimos de él el rostro. ¿Qué quiere decir eso? Lo tuvimos en poco. No lo hemos creído. Y ese sufrimiento pasó Jesús por todos nosotros. ¿Y será que hemos creído? Jesús fue despreciado, menospreciado y sin estima. Nadie tuvo en cuenta a Jesús. Isaías vuelve y nos dirá hoy: ¿quién ha creído a lo que Jesús ha hecho en la cruz por él? ¿Quién ha creído a lo que Jesús ha hecho en la cruz por él? Es algo que yo cuando empecé a redactar lo que yo decía, pero este texto es solo yo siempre he usado para orar por sanidades. Pero Dios me muestra algo poderosísimo en el texto, y no fue al hebreo ni a las raíces hebreas de algunas palabras, pero lo leí en la Reina Valera y me llamó mucho la atención la primera pregunta y después todo lo que se desglosa cuando vamos leyendo el texto. Y lo segundo es lo que Jesús soportó. Aparte de que Jesús soportó, ¿qué dice? Cargó nuestras enfermedades. Cuando Jesús carga nuestras enfermedades, ¿qué nos está diciendo? Les estoy dando sanidad. Les estoy dando sanidad. ¿Pero por qué no recibimos la sanidad? Porque no hemos creído. A la iglesia le falta creer en el Dios que tiene. A la iglesia le falta mirar al Dios que está adorando. A la iglesia le hace falta comprender la magnitud del poder del Dios al que le están sirviendo. Por eso Isaías dice: ¿quién creyó? ¿Quién ha creído? Si creyeran, estarían con la sanidad. Y dice: sufrió nuestros dolores, soportó Jesús por nosotros. Jesús lo soportó por nosotros. ¿Qué quiere decir la iglesia? Que somos libres de la enfermedad, somos libres del dolor, de todas esas cosas. Como seres humanos tenemos que enfermarnos, pero la gloria de Dios está dispuesta para sanarnos, restaurarnos, levantarnos y glorificarse el Espíritu Santo en nosotros. Pero nosotros no hemos creído. Por eso no se manifiesta el brazo del Señor sobre la iglesia. Por eso no se manifiesta el poder de Dios, porque no hemos creído. ¿Y qué más soportó Jesús? Fue azotado por Dios y abatido. Isaías dice: ¿quién ha creído? ¿Quién ha creído este anuncio? ¿Quién ha creído? ¿Y qué logró Jesús? Lo tercero, ¿qué logró Jesús? Sacó de nosotros la rebelión. Isaías 53, ahí mismo, en el versículo 5, dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Y por qué en la iglesia hay tanto enfermo? Nos hace falta creer. Tres cosas. Cuando nosotros vemos el sufrimiento de Jesús, cuando vemos lo que Jesús soportó por nosotros, sufrió y lo soportó, pero tenemos algo. ¿Qué logró? Dice el texto en negativo: el herido fue por nuestras rebeliones. En positivo: nos hizo libres. El texto en negativo: molido por nuestros pecados. ¿Qué hizo? Nos expió toda la maldad que teníamos. El texto en negativo nos dice una cosa, en positivo podemos entenderlo. Nos hizo libres. Y nosotros no, a veces dice: el castigo de nuestra paz fue sobre Él. En negativo: le echó el pecado Dios, el castigo de nuestra paz. En positivo: yo hoy vivo feliz porque Cristo está conmigo.
La gloria de Dios me llena. El dolor que vivió Jesús lo hizo para que yo hoy tuviera paz. Y nosotros nos encerramos ¿en qué? En los pecados, nos encerramos en el castigo, nos encerramos en el dolor, en el sufrimiento. Cuando Dios dice que todo eso se lo echó a Jesús en la cruz para que usted y yo hoy estuviésemos libres, para que usted y yo hoy estuviésemos en libertad y podamos decir, a pesar de que el enemigo me quiere arrastrar al pecado, yo sigo buscando la firmeza de Dios porque Cristo lo hizo por mí en la cruz del Calvario. Y Jesús sacó de nosotros la rebelión. Nosotros nos habíamos rebelado y bien podríamos tener castigo de Dios, pero Jesús dijo, no los castigues a ellos, yo pago por ellos. Pagó el pecado. Dios pudo habernos castigado por el pecado, queda la consecuencia, pero Jesús dijo, yo pago el pecado, porque si no ellos nunca van a buscarte. Si ellos siguen con el pecado, nunca van a buscar. Mejor hablemosle de la gracia, que aún siendo pecadores, yo me entrego por ellos. Pero nosotros no creemos que Jesús nos limpió y seguimos dándonos martillos con el pecado, seguimos dándonos rejos, seguimos dándonos como los que suben allá al Monserrate con la cosa en la espalda golpeándose y seguimos. No, ya Jesucristo pagó por eso. Nosotros tratemos de mantenernos firmes porque Él cargó con nuestras enfermedades, cargó con nuestro pecado, nos limpió para que podamos acercarnos a la presencia de Dios y decirle, Señor, no soy nada, yo no tengo nada que hacer, estoy inmundo, pero solo sé que tú puedes limpiarme, tú puedes transformarme por el sacrificio que hizo tu Hijo años atrás. Aquí estoy para que me uses nuevamente. Esas son las cosas que Dios quiere que hagamos, iglesia. Jesucristo lo logró para que usted y yo entremos al trono de la gracia, a hallar oportunamente el arrepentimiento. Él pagó el pecado por nosotros, nos hizo libres. El pecado no más lo que hace es sabotearnos. El pecado lo que hace es sabotearnos. Y este mensaje, porque uno se entretiene, pastor. Yo me he entretenido en cosas que a veces no pueden ser pecado, pero lógicamente pasan como pecado. El pecado lo que hace es sabotearnos, porque Satanás sabe que ya no puede prohibirte entrar al trono de la gracia. Entonces pone el pecado y luego viene el juicio y dice, mira lo que hiciste y Dios no te ama, Dios no te hace esto. ¿Y quién dijo que Dios no nos ama? Dios nos ama tanto que envió a Jesucristo a morir. Por eso vamos a ir con pecado y todo a la presencia de Dios y a decirle, aquí estoy, límpiame. Límpiame. Amén. Reconocer nuestra condición. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Eso es lo que Jesús quiere. Jesús dijo, yo no vine por los santos. Yo vine a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Satanás nos acusa, Satanás nos dice, la embarraste, fallaste, pero Dios nos dice, levántate y sigue porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Todo eso nos quiere destruir. Pero Jesús dice, yo estoy de tu lado. Yo te guardo, yo te protejo y yo intercedo por ti. Todo lo que nosotros vemos de la gloria de Dios. Por eso el pecado no quiere hacer otra cosa. Él nunca va a retar, Él nunca va a apartarnos de Dios. Lo único que va a hacer es sabotear el propósito de Dios en nuestra vida. Eso es lo que hace el pecado, sabotearnos. Y por eso hoy yo estoy aquí, mañana estoy acá otra vez, y mañana estoy aquí, y estoy gloriosamente haciendo la obra de Dios, y después brunca ahí, y me voy al fondo, y después vuelvo y me levanto, porque el pecado no quiere que yo me levante. ¿Por qué? Porque si Él lo hago, yo estoy diciendo que estoy creyendo al anuncio, y al creer al anuncio, la Biblia dice, mayores cosas haremos, y caminaremos en la gloria de Dios, y ese creer es mostrar el brazo poderoso de nuestro Dios. ¿Quién ha creído? Nosotros vamos a seguir creyendo. Y aunque el enemigo quiere sabotearnos, aunque el pecado quiere sabotearnos, vamos a seguir firmes con Cristo, firmes con el Señor.
Porque el pecado lo que hace es atrasarnos. Y dice, no, no eres digno. No eres digno, porque Él sabe que Dios ha puesto en nosotros algo que se llama conciencia. Y esa conciencia es manejada por el Espíritu Santo. Y esa misma conciencia nos dice, tú puedes también levantar. Y a veces la gente está ahí tirada y diciendo, yo ya no sirvo. ¿Usted cree que Dios me puede usar? Dios te puede usar mientras estés aquí en la tierra. Mientras estés aquí en la tierra, Dios te puede usar. Mientras estés caminando, Dios te puede levantar. Mientras estés con vida y respirando, Dios puede llevarte a hacer cosas grandes. Una vez partamos, ya no hay nada que hacer. Pero mientras estemos en la casa, en la vida, aquí caminando, tendremos la gloria de Dios en potencia, diciendo cuándo se va a mover para yo moverme. Eso es lo que hace el Señor. Por eso el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El pecado nos atormenta, la maldad nos atormenta, pero el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y otra cosa que logró Jesús, que curó nuestras enfermedades. Y como Él es el pastor, nos hace falta la obediencia. Por eso la iglesia no ha sido sana, porque nos falta obedecer. Obedecer. Cuando María hablaron de Moisés, Dios no los castigó porque habían hablado de Moisés solamente. Cuando usted lee en Deuteronomio, en Números capítulo 16, sobre Moisés, 12, cuando María y el sacerdote Aarón hablan contra Moisés, Dios no se enoja porque hablaron por Moisés. Dios no le da lepra porque hablaron del ungido de Jehová. Cuando usted va al texto, dice el texto que Dios les reclama y le dijo, no hay ninguno como Moisés recto en toda mi casa. Recto en toda mi casa. O sea, Moisés no tenía ningún pedacito por donde ser malo. A pesar de que estaba siempre, quizás en su ira y enojado con Dios en ocasiones, tendría en su casa, era recto, andaba en rectitud, andaba en obediencia, andaba en cosas, y eso es lo que Dios defiende. Dios defiende al que le es fiel, el que dice, yo tengo mi maldad, pero aún con todo voy a la presencia de Dios y le digo, aquí estoy, no puedo hacer más, pero si tú me ayudas, yo me levanto y empiezo a caminar recto en todas las cosas que Dios manda. A ese es el que Dios va a defender, a ese es el por el cual Dios va a pelear, por ese es el que Dios se va a levantar para defender su causa, por los que le buscan. Pero la iglesia, como no queremos buscar, sino que cuando viene un profeta de Estados Unidos, de Europa, queremos salir corriendo para que venga y nos ponga las manos y ahí sí nos haga libre. Cuando tenemos la libertad en nuestras manos, Jesucristo nos hizo libre, iglesia. Sufrió el castigo de nuestra paz y nos trajo sanidad. Nos trajo sanidad por su llaga. Cuando la Biblia habla de por su llaga, habla de que no fueron muchas llagas. Habla de una llaga. Dice por su llaga. Dicen que el cuerpo de Jesús, estudiosos, muchos hombres de Dios, dicen que era una sola herida el cuerpo de Jesús. No había por dónde encontrar un pedacito que no fuera sangre. Desde la cabeza hasta la planta de los pies. Dicen muchos que la película de Mel Gibson es que La Pasión de Cristo no llega ni siquiera al 60% de lo que era la realidad, el sufrimiento del maestro. No llega. Pero vemos a un Jesús que aún así tratando de respirar para subsistir, según estudios, porque ya no tenía más oxígeno, como oxigenarse. El estar colgado le atajaba un poco su respiración, ya no tenía sangre.
Vemos a un Jesús así. Y que eso que vivió Jesús, esa llaga, esa herida, nos trajo a nosotros sanidad. Somos libres. Tenemos que enfermarnos, es parte de la humanidad. Es parte del cuerpo, el cuerpo se deteriora. El cuerpo, grandes hombres que Dios ha usado han muerto. Todos, Moisés, no sabemos de él realmente con sinceridad, pero está en su lugar. Está en su lugar con Dios. Dios sabe dónde lo tiene. Pero podemos ver muchos hombres que caminaron con el Señor y están en la... Los discípulos fallecieron. Pero es parte de la humanidad, del ciclo de la vida. Nacer, crecer y morir. Pero Jesús nos trajo sanidad. Dios, tres cosas: su sufrimiento, despreciado, menospreciado, y lo tuvimos en poco. Aún así lo rechazamos, porque hoy sigue la gente rechazando al Mesías. ¿Y qué soportó Jesús? Soportó todas nuestras culpas, todas nuestras maldades, todas nuestras enfermedades. Las azotó, las llevó a la cruz del Calvario para lograr traernos sanidad, limpiarnos, expiar nuestros pecados y que podamos estar hoy en la presencia de Dios diciendo: Señor, gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz, porque por ese sacrificio hoy puedo levantar mis manos y decirte: aquí estoy, te entrego lo que soy, Señor, porque tú eres mi Dios. Gracias al sacrificio de Jesús. Y en Isaías 53 termino con esto, en el verso 6. Dice: todos nos descarriamos a todos nosotros. Hay que aclarar, sí, Señor. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Para darnos la libertad del pecado, Dios cargó sobre Jesús el pecado de nosotros. Nos hizo libres. Es necesario caminar con Cristo, andar con Cristo, hacer las cosas para Cristo. Su sacrificio nos abrió la puerta para entrar a la presencia de Dios. Es necesario que como hijos de Dios cambiemos nuestro caminar, porque Dios nos ha perdonado y nos ha limpiado a través del sacrificio de Jesús, su único Hijo, en la cruz del Calvario. No hay más. Pero no han creído. Si hubiésemos creído, seríamos obedientes. Tendríamos temor de Dios. Y eso se ha perdido. El temor de Dios se ha perdido en la iglesia. El temor de Dios se ha perdido en las congregaciones. Ya todo el mundo hace lo que quiere porque Dios ya siente que no lo ve. Antes la gente sentía que Dios lo veía. Y que hay muchas congregaciones. Y la gente quiere andar siendo escuchada, ¿verdad? Y no vemos el poder de Dios. ¿Acaso Jesús no dijo en Marcos 16 que fuera por todo el mundo y predicaran el Evangelio, y estas señales seguirían a los que creen? En su nombre, ¿qué haríamos? Echaríamos fuera demonios. Echaríamos fuera demonios en su nombre, pero no hemos creído a esto. Impondríamos la mano sobre los enfermos y estos serían sanos. Eso nos lo dijo Jesús. Quizás muchos dirán: no, lo inventaron allá. Pero Jesús es el que dio la orden. Si alguno le pregunta en ese texto ¿quién dio la orden? La dio Jesús, no Marcos, aunque en Colombia es otra, pero ¿quién dio la orden? La dio Jesús.
Porque Jesús nos está dando la orden para que nosotros, el que cree, Él dijo cualquiera, cuando estaba libertando a ese chino, a ese muchachito, que lo echaban en Marcos 9, que lo echaba al agua y lo echaba al fuego y lo quería matar, cuando Él dijo, los discípulos se le acercaron y le dijeron, ¿por qué no pudimos echar fuera al demonio? Jesús dijo, por vuestra incredulidad. Y los discípulos allá aprendieron, hay que creer. Hay que creer. Hay que creer. Cuando creamos lo que Dios nos ha mandado a hacer, porque yo sé que hay gente que cree, no quiere decir que todos no creamos. No puedo meterlos a todos en el mismo saco. Pero hablando en términos generales, el mensaje, el que está firme, que siga ahí caminando, que siga haciendo lo que Dios le mandó, pero el que aún siente tambalearse, esta palabra es para él, para mí, porque necesito levantar en el nombre de Jesús, necesito caminar en el nombre de Jesús. Cada día necesito decirle a mi carne, usted no se manda, Cristo está esperando que vamos a orar, que vamos a buscarlo, cada domingo, cada día, cada mañana, porque hay que creer a lo que Jesús, y cuando creamos vamos a ver cosas sorprendentes. Recuerde, Jesús dijo, más cosas harán porque yo voy al Padre. Cuando nosotros creamos a este anuncio del Evangelio, cuando creamos a este anuncio, veremos manifiesta la mano, el brazo de Dios sobre la iglesia. Puede interpretarse esta frase y sobre quién se ha manifestado el brazo como la fuerza de Dios, el castigo, pero también podemos mirar la manifestación del poder de Dios en nosotros. ¿Sobre quién se ha manifestado el poder de Dios? Sobre los que creen. ¿Sobre quién se ha manifestado la gloria de Dios? Sobre los que creen. El que no cree no se le manifiesta. Es a los que creen. Amén. Por eso Él cargó sobre nosotros, Él sobre todos nuestros pecados, todos los pecados de nosotros, para que creamos que Él nos ha hecho libres y nos acerquemos a Dios. Dios no es malo. Hay mucha gente en las redes sociales que creen que Dios es malo. Nosotros hemos hecho ver a Dios así porque nosotros somos los malos. Dios estará diciendo, venga. ¿A cuántos no le estará diciendo Dios en las redes? Venga, yo no soy malo, conózcame. No se va a ir a encerrar a una iglesia. Venga y conózcame a mí. ¿A cuántos no le estará diciendo Dios, aquí estoy esperándote? Y Él dirá, yo quiero ir a Dios, pero en la iglesia hacen esto y esto y esto, porque se puso a mirar al hombre, no a Dios, porque no conoce a Dios. Y nos está mirando a nosotros que debemos ser el reflejo de Dios. Y eso hace Dios, esperándolo así, hijo de Él. Y Él sintiendo en su corazón que debe ir a buscarlo. Pero dice, si yo voy, allá me van a buscar, me van a seguir. Una persona se me acerca y me dice, yo quiero contarle algo, pero no quiero que me diga. Yo le diría, pastor, yo soy teólogo. Y yo no tengo nada que ver con la justicia. Allá va a buscar a su juez por allá. Yo le dije, yo no soy eso, yo soy teólogo como tal para escucharla. Y nos sentamos y me empezó a contar muchas cosas. Y dije yo, de verdad que necesitamos que Dios entre a los corazones en la iglesia. En la iglesia. Y decía, yo buscaba por aquí, buscaba por allá y quería ir, pero cuando llegaba allá y hablaba con el pastor al otro día, el domingo sentía que me estaba apedreando. Iglesia, la palabra no se usa para maltratar a la gente. Si alguien nos cuenta, hay que hablar, la palabra hay que predicarla. Hay que predicarla. Ese es el punto, porque al domingo siguiente no. Y la palabra nos dice todo. La palabra es general. No habla de nadie específicamente.
Porque el pecado que está viendo uno puede estarlo pasando otro por allá escondido diciendo, ¿quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Y Dios diciéndome, aquí están mis hijos, aquí están mis hijos, aquí están mis hijos. Y cuando los hijos van a ver manifiesta la mano de Dios sobre este pueblo. Necesitamos volver a ver la mano de Dios. Jesucristo hace milagros. ¿Por qué no creemos que Jesucristo hace milagros? Que Jesucristo liberta endemoniados, que Jesucristo restaura familias, que Jesucristo trae provisión a la gente. Jesús, el brazo de Dios en Isaías, en el Pentateuco, me dice que la mano de Dios no se había cortado en ese entonces y aún hoy la mano de Dios tampoco se ha cortado. Cuando el pueblo estaba en el desierto, que se quejaron y renegaron contra Dios porque comían simplemente maná, Dios le dice, es que mi mano se ha cortado para bendecirlo. Y ahora tampoco se ha cortado la mano de Dios. Hay que creer, iglesia, que Jesucristo está presto para bendecirnos, prosperarnos y glorificarse en nosotros. Caminemos en eso, vea, busquemos, cuando buscamos a Dios tenemos visiones, cuando buscamos a Dios tenemos revelación de la palabra, cuando buscamos a Dios no tenemos que preocuparnos cómo sacar el sermón, Él mismo nos da, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos revelará y nos enseñará las cosas que Él nos ha dicho y nos recordará las cosas que Jesús nos enseñó. Iglesia, en la iglesia nosotros, incluso si tuviésemos el Espíritu Santo así tan fuertemente, la gloria de Dios era manifiesta.